El 27 de avientu de este 2024 cúmplense 40 años de la muerte del escritor de Deva Andrés Solar Santurio. Por cuenta de ello, y dende la querencia que se y tenemos dende el Concello de Sisión, recuperamos una exposición del año 2001, Andrés Solar, el Llabrador de Pallabres. Recuperamos también alcordances, entre ellas que en el año 1990 dedicáronse unes xornades a la súa figura e a la súa obra, dende la tamén Universidade Popular, de la que él foi profesor de Bable en el año 1982, xunto con Carlos Rubiera. En el año 2004, coincidiendo con que se dedicó la Semana de les Lletres a este autor, inauguróse nes vielles escueles de Deva unha placa homenaxe dende el Concello de Sisión. Un año despois, en el 2005, y siguiendo tamén peles siendes de Deva, creamos unha actividad para los neños y neñas de cuarto de primaria, para que conozcan la figura y la obra de Andrés Solar y también la parroquia de Deva. Y ya para rematar, en el año 2021, como homenaxe tamén al escritor sisionés, creóse el premio de novela curtia Andrés Solar Santurio, del que ya llevamos 4 ediciones. Convidámosvos a conocer e a fondar na figura deste escritor sisionés con este vídeo y la exposición que acompaña. Andrés era una persona humilde y sencilla. Son los dos rasgos que mejor lo pueden caracterizar, además de ser afable. Tenía la capacidad de llevarse bien con todos, precisamente por la sencillez y la humildad, ¿no? Y era una persona que se hacía querer. La deva que vio ñacer a Andrés Solar yera la de les caseríes, la de xente dedicado a la agricultura y la ganadería, la parroquia de la que el autor fala na súa obra, la escuela, cuando en Deva había escuela, yera aquel sitio d'algo odioso onde se diba por obligación, la iglesia, la perguapa iglesia na que Andrés foi molacín, apaeza asociada a non moi bonos recuerdos, la naturaleza, los árboles, matos, sebes y los 1000 animales, grandes y pequeños que en ella hay, son referencia vital imprescindible para un rapaz de campo como él yera, y el paternalismo familiar, típico en una sociedad como la que tocó vivir na súa infancia y mocedad. Este refilero de circunstancias ficieron d'él la persona que conocieren los que tuvieran la suerte de facelo, un mozo soñador, rebelde, solitario y solidario. Andrésín, lo que yo, conmigo, por lo menos lo que yo tasté, que era muy tranquilo. Fer bien y las cosas per dentro, pero él de cara a ti era muy tranquilo y muy introvertido. Sí, pero ahí era tan reservado que no nos enterábamos de mucho. Eso sí, trabajador en el campo 100%. Es decir, que él marchaba a practicar o a aprender el bable, pero antes de marchar dejaba la tenada llena de hierba y dejaba la comida para el ganado. Yo a Andrésín conocílo en el chigre que tenían los míos padres en Cabueñes, aquí cerca. Él formaba parte de la comisión de fiestes de aquí de Deva y cuando se estaban acercando les feches de una de las fiestes de Deva, fue a verme porque quería contratarme a mí y a Xulio Ramos para que cantáramos en esas fiestas. Al poco tiempo de conocerlo, igual al mes o los 2 meses, un día volvió pel chigre, de aquella ya teníamos un cierto trato y venía a enseñarme un cuento que tenía escrito a mano. Y teníalo escrito non en fuelles normales, blanques, que se compren, sino en retallos de un papel de estraza, que era lo que endolcaba, lo que eran los sacos de pienso que él usaba para el ganado. Él recortara de aquellos sacos retallos de aquel papel y escribiera allí a bolígrafo aquel cuento. Tony, si no me equivoco, el su primer cuento.
A la tapecerín llamólu la somá, pero non contestaba. Después de buscalu y buscalu, atopólu con Toni debaxo l'orro y tornó llamalu. Venga, Xelín, pa casa. Xelín retrucó y lloramicando. Marcha, non vos quiero. Voy dormir con Toni, el llevonín y quierme. La soma foi llamar al pa, que aportó fecho una fiera. Gofando, garrólu per brazo y arrastrólu hasta el cuarto, lo mesmo que si fuere una carga yeñe. Venga, pa la cama en sin cenar, dixo y el pa arrucando los dientes. Vaya manía que agarraste col maldito perro, ya te daré yo un bon escarmiento. Yo paséilo a máquina, y una vez que lo tuve pasado a máquina dije, mira Andrés, mándalo al concurso de cuentos del Instituto Jerónimo González de Sama y Angreu. No, ¿cómo voy a mandarlo si esto no vale para nada, tal, no sé, tú mándalo. Aunque solo sea porque conviene que el instituto reciba muchos cuentos a concurso para que siga convocando el premio. Y bueno, convencílo y mandólo y ganó. A otro día, pela mañana, el pa llamó a Xelín y dixo-y: «Güey, déxote que lleves al perro contigo. Vete a la Figarona, que está esperándote allí». Xelín corrió a Ina hasta la Figarona y cuando llegó, estrelló. Toni estaba colgado pel piscuezu d'una caña a la figar. Nel intre esguiló a la figar y esgatuñando desamarró el cordel, cayendo el socollacio al suelo. Abaixó todo acelerado y afalagándolo decía: «Toni, despierta, despierta». Pero Toni estaba muerto. El pa faló y campechano: «Ala, agora ya puedes facer con él lo que te pete». Y coló. Raúl también coló retolicando. Paparote non tiese acción. Con el premio, pues fue cuando nos enteramos de que, coño, ¿pero quién está ahí en la tele? Oye, Lali, ven para acá, mira quién está aquí en la tele. Por la televisión un día estábamos comiendo y decía, porque va a marchar y dijo él, oye, voy a tardar, ¿eh? Vale, tarda, pero no te decía nada, tarda, vale. Estábamos comiendo, mi hermano, recogiendo el premio de José Luis Sonín, ella compartió con Miguel Solís Santos. Para que veáis lo reservados que éramos, que no nos enterábamos de mucho. Que empezó escribiendo en los toneles de sidra que tenía el Llagar el padre. Ahí había unos escritos más raros, y era en asturiano. Era muy reservado, siempre fue. Nosotros supimos muchas cosas después que murió, muchas. No lo sabíamos. Nosotros sabíamos que escribía, como estaba contando Jesús, porque veíamos, y no sabemos ni dónde escribía, ¿eh? ¿Sabes? Porque ves cosas por ahí, ves el tonel, después empezó a escribir en papeles de sacos de pienso que están ahí. La vida de Andrés Solar Santurio foi la vida de cualquier rapaz de zona rural hasta el año 1978, nel que fai amistad con personas que en ese momento estaban embarcadas nese amplio movimiento que se dá en nomar asturianismo. Aquello foi como un rescamplío que cambió sustancialmente esa vida predeterminada. Bueno, la primera cosa llamativa que nos resultó a todos, a mí el primero, y que no se trataba, como nosotros, de quien que venía de un extracto social urbano, de estudios, bueno, primeros estudios universitarios, sino que alguien que venía de la aldea, con toda la frescura de la lengua de la aldea, de la lengua de aquí de Deva. Andrés tenía una forma tan natural de falar que, claro, prestaba sentilo. Y después la bayura de pallabrero que tenía, que ya debemos nos 80 perdiéndola, y él en todavía seguía sacándote palabras que decías tú, coño, ¿y esta? ¿De dónde salió? Bueno, yo conocí a Andrés Solar en el contexto de Concello Bable Xixón. El grupo de Concello Bable Xixón organizábamos muchas cosas. Allá pel año, parece a mí que foi el año 78,
1978. Entonces organizábamos un curso de lingua asturiana, que daquella ya eran novedad estos cursos. Y este curso dábamoslo al empar Carlos Rubiera y yo. Y entonces entre los que se matricularon, entre los alumnos, apareció Andrés Solar, no lo conocíamos. Yo por lo menos no lo conocía de nada. Y bueno, pues era una persona que sobresalía porque él venía de Deva y era un campesín de Deva con inquietudes culturales y punxos allí, sentóse allí, sabía mucho asturiano, pero sabía mucho asturiano de lingua natural, no de aprendido en ningún sitio, ¿no? Y entonces llamónos la atención y ya después Andrés Solar incorporóse al trabajo de Concello Bable y fue un compañero y empezó a escribir. De aquella época animóse ya a escribir. Andrés Solar, según iba tocando nunos u otros de los muchos intereses despertados nesa época, foi participando na Xunta de Escritores Asturianos, na Xunta pola Defensa de la Lingua Asturiana, nel grupo de teatro infantil Xareu. Esta conciencia asturianista empovinólo tamén a participar nel entós incipiente movimiento político al rodiu destos mesmos temes. Naquel tiempo, todas estes inquietudes, de manos solo culturales, acabaren por garrar forma política nun pequeño partido que Andrés tamén ayudó a facer, l'Ensame Nacionalista Astur, anguaño extinto. En todas estas actividades siempre destacó por esos grandes cualidades. El su espíritu de traballador incansable, como bon aldeano avezao a traballar dende que el sol sal pel oriente hasta que muere, la súa humildad, que lo fizo siempre traballaren sin pensar en xamás en sacar un provecho pa él nin pretender ninguna medalla, y la sincera amistad que daba a todos los que con él trataban. Cuando se aprueba la Academia de la Lengua a finales del año 80 y se aprueba el Estatuto de Autonomía en el año 82, cambia el marco. Eso abre puertas para que xente que traballa y pelea en Concello Bable pueda empovinar pues, los seus intereses o bien por la vía lingüístico-literaria académica, o bien por la vía política, cosa que efectivamente ocurrió y ahí fue disebrándose, fue abriéndose una doble vía y en cierta manera, pues Concello Bable a la altura del año 84 ya hay otra cosa, ¿no? Y claro, Andrés Toquengui fundamentalmente esos años 80 y él en un momento determinado pues también opta por la vía de la militancia política, que tampoco pudo ser muy larga por razones evidentes, aparte que por la su propia personalidad, sencillo y humilde, lo que son a veces les tiranteces, les engarradielles de la vida política non iban en absoluto con la súa personalidad, ¿no? Hombre, yo veíalo y otros compañeros, ¿no? Que a él el contacto con aquel grupo de Concello Bable y todas las actividades que hacíamos fue como un revulsivo, la verdad, porque bueno, él venía de un medio rural, tenía inquietudes culturales, pero claro, al verse a Xixón y ver lo que se movía en un asunto que a él tocaba ahí muy cerca, porque la lengua asturiana él crióse entre ella, y entonces él apasionóse con el tema. Sí, yo acuérdome que era un miembro de Concello Bable muy activo y con muchas ideas. Nosotros la verdad es que teníamoslo como un referente, Andrés Solar para nosotros era un referente de home asturiano que bueno, tiene ciño por esas cosas y quiere innovar, ¿no? Ese es un punto esencial que me presta a comentar. Lo que pasó a Andrés y un poco espello de lo que pasó y pasa en Asturias. Andrés non hizo otros estudios que los de la escuela primaria. Por esa razón, quizás, aparte que era un daque tímido, y era un home, en principio, un daque acomplexado. Él pensaba que non podía estar a la altura, digamos, del tiempo que vivía, más allá de la su vida campesina, de la su vida rural. Sin embargo, cuando rescata, cuando toma conciencia de que lo que él fala y una lingua con todas las posibilidades, como cualquier otra lingua, produce en Andrés un españiu de la personalidad. En 4 o 5 años pasa de ser, como digo, un campesín tímido, un daque
acomplexado incluso culturalmente a ser un home con unha vida cultural impresionante. Escribir, facer teatro, participar en movimientos sociales e políticos. E é un exemplo de lo que podría significar para Asturias recuperar plenamente la lingua propia. Eso significaría un emburrión a la personalidad colectiva del pueblo asturiano. Eso yo creo que foi lo más destacado de lo que é la biografía de Andrés, ser un pouco el exemplo vivo personificado de lo que significa para un pueblo recuperar la lingua propia. Escribiendo de mano en soportes de lo más inverosímil, un cacho cartón, les orielles de una fuella de periódico, los sos pensamientos, les sos preocupaciones, fueron agarrando forma literaria. Andrés narrador y el Andrés de la imaginación, y también, por qué no lo decir, del contador de malos recuerdos, como recuerda el título de la recopilación de los cuentos, Cuentos paneños con mala hostia. Una etapa posterior caracterízase por separarse de la narración autobiográfica, afitar la edición y los personajes en el mundo urbano y la superación del derrotismo anterior mediante el ingenio y la ironía. Andrés Solar entama a escribir nun momento en que la xente de Concello plantégaselo como obxectivo. A partir de que Sánchez Vicente dixera lo de escribir, 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 como manera de promocionar el asturiano, entonces empieza a presentarse al concurso de cuentos del Instituto de Sama, al concurso de cuentos de Concello Bable y, bueno, sorprendentemente va ganando un tras otro. De manera que enseguida se convierte en un escritor, digamos ya de primera línea de la literatura asturiana y empieza a publicar en todos los números que salían de Lletres Asturianes. Llama la atención a Volado, que era el crítico, digamos, que tenía la mirada más certera sobre lo que estaba pasando y enseguida llama la atención sobre la valía que tenía Solar. Cuando escribo, cuando falo, quisiera faerte fuera, la compañera que brilla, mi conciencia quema, todo que me enseña amor, 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 todo que me enseña amor. Bueno, Andrés Solar destaca porque lle, para mí principalmente, porque lle un de los escasísimos ejemplos que tenemos na literatura asturiana de escritor obrero. Lle una persona autodidacta, falante patrimonial, que se mete en la literatura un pouco por casualidad, digamos, en aquella época en que Concello Bable dicía que para promocionar el asturiano lo que había que hacer era escribir, y tiene un talento natural que lo convierte en un escritor que podemos tomar muy en serio con una obra valiosa. Algunos de los grandes temas que trata Andrés Solar, sobre todo en la narrativa, son la educación, que fai una crítica enorme d'ella, siguiendo un pouco les corrientes de renovación pedagóxica que había además naquella época, la libertad personal y el patriarcado, la crítica a la sociedad patriarcal tradicional. Igual non exactamente como lo entendemos dende el feminismo contemporáneo, pero sí saca a la familia patriarcal con la figura del pater familias como una institución opresora. Opresora non solamente para las mujeres, que eso sabémoslo dende siempre, sino también para los hombres, que él, digamos, que reflexaba na súa literatura unha tensión que seguramente tenía na súa vida personal con la familia por querer salirse de los esquemas que la familia quería imponer. Yo animo a la xente a que se avere a los cuentos o a les obras inédites, aunque a las poesías también, aunque digan que non tienen tanto valir como la narrativa, porque van ver
que va 40 años que morrió y que si nos ponemos a analizarlo, sigue siendo actual. Había una vez un dúo de 3 con la tiesta en baixo y enriba los pies. Y había también, podéisme creyer, una mosca viva durmiendo en un tren y un escapulario y un santo varón con las manos al cielo pidiendo un neutrón. Había una vez un dúo de 3 con la tiesta en baixo y enriba los pies. Había una vez y había también, podéisme creyer, a finales de los años 70, Andrés Solar ábrese a nuevos horizontes y xunto con dellos collacios creen el grupo de teatro Xareu. La escasez y falta de calidad na mayor parte de los espectáculos infantiles que daquella se facían é lo que mueve a este grupo de xente a entamar nuevas experiencias nes que entemecían la música, los muñecos, los actores, el folclore popular y los personajes de la mitología asturiana nesos historias. Con la tiesta en baixo y enriba los pies. Y había una vez. Era un teatro, Xareu se llamaba, estaba el Pisueto, estaba Xulio Ramos, estaba Yolanda, bueno, había una cantidad de xente en la que facían música con el teatro y tal. La verdad es que al poco de conocerlo, él empieza, y es verdad que empieza a salir de Deva, empieza a salir del entorno familiar y del trabajo en la casería, que era lo que hacía, y empieza a involucrarse sobre todo en el compromiso de la defensa de la cultura asturiana, que es lo que era el motor de la Sovida, en definitiva, y era el motor también de tirar de para determinadas cosas, ¿no? A raíz de ahí pues empieza a escribir ya muy en serio, sobre todo narrativa y poesía, y empieza a pasarme textos de poemas con la foto de que pudiesen ser canción algún día si yo os pusiera música. Y ese es el principal vínculo que tenemos. Pero aparte de eso, ocurre así a él y a otra gente, a él y al Pisueto y a Lluís y a Dani de Giberdón. Ocurre ellos entamar una cosa que se llamó Xareu, que era un grupo de teatro infantil, donde hacíamos música, hacíamos comedia para entretener, para divertir y para ilusionar a los rapacinos. Y él ahí movíase como un pez en el agua porque tenía una empatía especial con la xente en general, pero con los rapacinos de forma particular. Un accidente de tráfico en Sotrondio acabó con la vida en el mes de aviento de 1984. Tarazó la vida del Andrés escritor, el poeta, l'hermano y l'amigo, y tarazó les coraes del mundio político asturiano. El so entierro foi un homenaxe sentido polos familiares y el pueblo de Deva, que en tal lo recuerda como Andresín, y los sos collacios del asturianismo cultural y político de aquellos años 80. Lo que se hizo fue que delante de casa pusieron la bandera de Asturias, no quisieron, ya de aquella se llevaba en el coche, pero no quisieron que se llevara en coche y llevaronlo a hombros. Entonces, bueno, claro, el río de xente que vivimos, pues, bueno, era impresionante. Si non fuere por aquel abegoso accidente de aviento del 84, ¿no? 40 años. Yo creo que Andrés Solar sería una figura sobresaliente en las letras asturianas y en el asturianismo. Pero bueno, cortóse la vida muy temprano, la verdad. Porque a pesar de que son 40 años, no está entre nosotros, pero está el corazón de muchísimos. Coincidiendo col primer cabudaño de la so muerte, la Xunta pola Defensa de la Lingua Asturiana creó los premios que lleven el so nome.
Estos premios nacieren con l'enfotu de resaltar d'un llau el llavor anual de les distintes persones o instituciones en favor de la normalización lingüística y de otro llau criticar a todos aquellos que ponen pilancos al asturiano. Déxame viaxar contigo dentro dunha gota d'agua, buscando mares y ríos nel to cuerpo de collacia. Déxame llover contigo una palomba blanca, viendo florecer la lluna nel viento de la to cara. Déxame esperar contigo un silencio dentro el alma y una sonrisa descalza en el aire de la mañana. Déxame desearte un beso naciéndote en la mirada. Déxame vaciar contigo. Subir y cosa del alba. Déxame viaxar contigo dentro dunha gota d'agua, buscando mares y ríos nel to cuerpo de collacia. Déxame llover contigo una palombina blanca, viendo florecer la lluna nel viento de la tocara, viendo florecer la lluna nel viento de la tocara.